Ok, la clase del día de hoy corresponde a las generalidades de los parásitos y siempre les dejo el correo para cualquier consulta, el valor del mes, en este caso les recordamos que es el valor del servicio. Y como el tema que les mencionaba es generalidades de parásitos. En el caso de los objetivos que nosotros pretendemos plantear cumplir con esta clase, es definir los principales términos que se utilizan en el área de parasitología, describir características morfológicas importantes para los parásitos y en este caso su clasificación general, ¿verdad? De acuerdo a la morfología que presentan y de acuerdo a otro tipo de parámetros utilizados para la clasificación de estos organismos. Para eso es necesario que nosotros definamos qué es un parásito. Un parásito va a ser aquel vivo inferior que se aprovecha de otro superior de una diferente especie en el cual se va a alojar y se va a obtener los nutrientes. En este caso, se va a alimentar de sustancias que no es elaborado por él mismo, sino que por otro organismo de distinta especie, en el cual va a vivir en su interior de manera eh, obteniendo los nutrientes y en este caso puede ser en el interior o en la superficie, porque existen parásitos incluidos que pueden ocasionar patologías, ocasionar lo que es algún daño y encontrarse en lo que es en la parte externa, no necesariamente en la manera interna. Dentro de ellos tenemos lo que son los gusanos o lo que son conocidas como uncinarias, tenemos lo que son los cestos, como las estatáneas, tenemos lo que son las amebas, lo que son giardia, entamoeba histolítica, tricomonas también tenemos ahí incluidas como parásitos y son ejemplos de ellos. Ahora bien, en el caso de las interacciones o las reacciones que pueden tener lo que es los parásitos, tenemos lo que es el parasitismo. En el caso del parasitismo es cuando un organismo, en este caso el microorganismo, se aloja en otra especie, en otro organismo de otra especie diferente a él, se alimenta y le puede producir lo que es un daño. En el caso de estos parásitos también tienen que tener o pueden tener lo que es una reacción biológica o una interacción biológica de manera de comensalismo. Cuando dos especies se asocian entre sí, no, una obtiene lo que es un beneficio, en este caso el parásito, pero este parásito no le causa ninguna patología o ningún daño al huésped que lo soporta. De ahí tenemos otra terminología como es el huésped definitivo o el huésped intermediario. Para eso es necesario definir qué es un huésped o hospedero va a ser lo que es un ser vivo que recibe un parásito. De acuerdo a eso, nosotros vamos a tener dos tipos de huésped, el definitivo y el intermediario. El definitivo es el que va a alojar el parásito, lo va a tener en diferentes estados, como es su estado adulto normalmente, y que en el cual ya se va a reproducir de manera sexualmente. En el caso del huésped intermediario, es en el cual sostiene el parásito en formas larvarias y no se reproduce dentro de él. Esa es la característica. En el caso de la terminología de reservorio, va a ser aquel hombre o animal, planta, que puede contener diferentes microorganismos, o en este caso parásitos, que pueden vivir y multiplicarse en ellos y ser así fuente de infección. De ahí tenemos lo que es el vector. En el caso del vector, es un artrópodo o también conocido como animal invertebrado que tiene la característica de transmitir parásitos o microorganismos a un huésped susceptible. Dentro de ellos tenemos dos tipos de vectores. Tenemos lo que es el vector mecánico y el vector biológico. En el caso del vector mecánico, el ejemplo aquí más característico es la mosca, en el cual va a transportar el agente, en este caso el parásito, de un lugar a otro de una forma inespecífica sin que éste se modifique o altera o se reproduzca dentro de él, sino que solamente contamine la superficie, ya sea de una comida, de un vaso, de un agua, en el cual solo transporta de manera indirecta dicho microorganismo. Y ahí tenemos lo que son los vectores biológicos en los cuales el agente, o sea, el parásito, si se multiplica, se reproduce dentro de lo que es este vector, dentro de este animal invertebrado
y asegura por medio de un mecanismo, ya sea de picadura o defecación, una transmisión efectiva. Específicamente dentro de este tipo de vectores biológicos, el parásito cumple parte del ciclo evolutivo de lo que es, cumple su ciclo evolutivo dentro de este artrópodo. Dentro de ellos tenemos lo que es la chinche, porque no todas las chinches están infectadas, sino que la chinche adquiere lo que es este parásito de una persona infectada, por ejemplo, que tenga lo que es Chagas, que es Trypanosoma cruzi, el agente causal. Ellos, a través de la picadura por la sangre, obtienen este parásito. Una vez ellos ingieren una de las fases del parásito que es producida en los humanos, dentro de ellos este parásito cambia, cumple el ciclo evolutivo, que se reproduce, genera otra fase, y esta fase es excretada a través de las heces por lo que es el parásito. Y en el caso de el parásito, va a excretar lo que son las heces, y a través de lo que es la picadura nuevamente, y porque la persona se rasca, este rascar que hace la persona arrastra las heces que el parásito ha defecado. Y en el caso de las heces, llevan o conllevan o contienen lo que son estos parásitos. eh, el arrastre lo que hace es incluir o permitir que por el sitio de la picadura penetre, entre a lo que es al huésped susceptible, y genere así nuevamente el ciclo reproductivo o infeccioso de este tipo de parásitos. Ahora bien, en el caso de la terminología, tenemos lo que es la infección parasitaria. Tenemos lo que es la infección parasitaria, en el cual va a ser aquella en el cual, eh, el huésped, o sea, nosotros nos podemos ingerir lo que es contaminar con parásitos, pero eso no nos van a causar daño, no nos van a causar ninguna enfermedad. Vamos a estar como estado de portador sano, que significa que yo no voy a tener ninguna sintomatología, mas sin embargo sí puedo contaminar, porque si yo no hago una adecuada limpieza a la hora de ir al baño, me quedan restos de heces en lo que son las manos, y no hago lo que es una adecuada limpieza de manos, puedo llegar a tocar superficies, puedo llegar a tocar alimentos, aguas, y contaminar así a otro tipo de personas. De ahí tenemos lo que es, eh, la enfermedad parasitaria, que eso ya sí es cuando la persona, además de presentar parásitos, presenta sintomatología. Ya aquí sí hay una alteración patológica en su sistema y genera lo que es la sintomatología. En cuanto a la clasificación, nosotros podemos clasificar los parásitos de acuerdo a diferentes, parámetros, y uno de ellos es su localización. Existen parásitos que los tenemos incluidos dentro de los ectoparásitos, que son los parásitos externos, y tenemos también los endoparásitos. En el caso de los endoparásitos, son aquellos que se encuentran de manera interna, como por ejemplo las yardias, la taenia y otro tipo de gusanos. Dentro de los ectoparásitos, que son aquellos externos, pueden ser algunos artrópodos, animales invertebrados, como son las garrapatas, los piojos, la chinche, que generan lo que es un tipo de parasitosis. De ahí tenemos lo que son aquellos parásitos clasificados según el tiempo de permanencia, en el cual pueden ser permanentes y temporales. Los temporales van a ser en los cuales los parásitos solamente están en contacto con el huésped durante un periodo corto. En este caso es un contacto breve, y ejemplo de ellos son los artrópodos hematófagos, como pueden ser la garrapata, el piojo, en el cual estos organismos tienen en contacto con el huésped mientras ellos obtienen la sangre. Cuando nosotros hablamos de hematófagos, es que necesitan sangre para nutrirse. En el caso de los continuos o permanentes, son aquellos parásitos que tienen o mantienen un contacto mucho más largo o un periodo mucho más prolongado con el huésped. Ejemplo de ellos, tenemos aquellos que causan parasitosis humana, como puede ser el entamoebis olítica, puede ser Giardia lamblia, puede ser, Ascaris lumbricoides. Mientras no se le dé tratamiento, él va a permanecer dentro de lo que es el organismo del huésped. Ahora bien,
de acuerdo a su capacidad de producir enfermedad, nosotros lo podemos clasificar en patógenos y no patógenos. Dentro de los patógenos, como dice su nombre, son aquellos que causan patologías, enfermedades, y en el caso de los no patógenos son aquellos que no causan alguna alteración, ¿verdad? Y dentro de ellos están, algunos de ellos pueden ocasionar o convertir en oportunistas, que estos oportunistas son los que van a afectar o van a hacerse patógenos principalmente cuando tienen en presencia de un sistema inmunológico bajo. Normalmente van a ir a afectar a personas inmunodeprimidas o inmunosuprimidas con un sistema inmunológico bajo. De acuerdo a su mecanismo de acción, los parásitos tienen diferentes tipos de mecanismo de acción de causar patología. Dentro de ellos tenemos aquellos que tienen una acción mecánica por obstrucción. Ejemplo de ellos tenemos Ascaris lumbricoides. Por la alta producción de lo que son diferentes parásitos o gusanos, ellos pueden generar obstrucción intestinal. De ahí tenemos lo que es el traumatismo, aquellos que generan afecciones a nivel de tejidos, una abertura, una herida, como puede ser a través de la picadura, algunos artrópodos también. De ahí tenemos lo que son factores bioquímicos o mecanismos de acción bioquímicos, que son aquellos parásitos que generan algunas toxinas o sustancias tóxicas como metabolitos que tienen la capacidad de destruir por su acción tóxica, destruir lo que es el tejido. De acuerdo a lo que es a las reacciones inmunológicas, todos los parásitos tienen la capacidad de generar reacciones de hipersensibilidad porque en nuestro sistema inmunológico nosotros tenemos células y una serie de sustancias que se incrementan en presencia de estos parásitos. Ejemplo de ellos tenemos anticuerpos como es la inmunoglobulina E y tenemos células como es las células blancas, dentro de ellos un tipo como es específicamente la célula de eosinófilos, que son células que se incrementan en presencia de este tipo de parásitos. Ahora bien, ya veíamos una gran opciones de clasificación, mas sin embargo la más utilizada o la más conocida es la clasificación en base a la morfología o características morfológicas que presentan los parásitos. Dentro de ellos tenemos lo que son los protozoarios y el mintus. En el caso de los protozoarios son conocidos como unicelulares, en el caso de los helmintos son los muy conocidos multicelulares y dentro de ellos tenemos, o también conocidos como gusanos, ¿verdad? Dentro de ellos también por su morfología los podemos clasificar en nemátodos, que son gusanos redondos, y plantelmintos, que son gusanos planos, que ya más adelante vamos a profundizar en eso. En el caso de los plantelmintos, a su vez se dividen en dos, en céstodos, que son gusanos aplanados con segmentos o con presencia de segmentos o segmentados, y los gusanos aplanados, incluidos dentro de los tremátodos, que tienen una forma de hoja. Vamos a hablar primeramente de los protozoarios. En el caso de los protozoarios, son unicelulares, como yo les mencionaba, son estructuras específicamente que pueden presentar aparatos de locomoción y de acuerdo a los aparatos de locomoción que ellos presentan se pueden subclasificar. Y aquí tenemos aquellos que tienen flagelos, donde ellos pueden tener especies de relevancia como es Giardia lambida, Trypanosoma cruzi, aquellos que representan pseudópodos, que son estructuras de su citoplasma en los cuales se extiende y le permite lo que es un movimiento de arrastre, como es Entamoeba isolítica o Entamoeba coli. De ahí tenemos lo que son que presentan cilios, que son estructuras como de filamentos cortos alrededor de todo su citoplasma, como pueden ver aquí. Y ejemplo de ellos tenemos Palantidium coli. De ahí tenemos aquellos protozoarios que no presentan, en este caso, aparatos de locomoción, como es los géneros de Cryptosporidium, Plasmodium y Toxoplasma. En el caso de Toxoplasma, Toxoplasma gondii. En el caso de Plasmodium, Plasmodium vivax o Malariae, existen diferentes especies. En el caso de Cryptosporidium, Cryptosporidium parvum. Aquí tenemos dos parásitos sanguíneos, que es Toxoplasma y Plasmodium, y en el caso de Cryptosporidium es un parásito intestinal. Vamos a hablar primeramente de lo que son los protozoarios. Los protozoarios son células unicelulares
que presentan lo que son diferentes fases, como es quiste y trofozoito, ¿verdad? De ahí tenemos lo que son estructuras de locomoción, como son pseudópodos. Yo ya les mencionaba que son una prolongación de su citoplasma que ellos hacen de manera de extensión, y esta extensión del citoplasma le permite un movimiento de arrastre a través de ese pseudópodo. Pueden generar la salida de pseudópodos de diferentes partes del citoplasma según el tipo de microorganismo que nosotros estemos viendo. En el caso de la fase quística, es conocida como fase de resistencia o fase inmóvil, y normalmente es la fase infectante que nosotros debemos de ingerir por alimentos contaminados con heces o con aguas contaminadas con heces. En el caso de aquellos parásitos que presentan flagelos como aparato de locomoción, presentan estas estructuras alargadas en forma de filamentos que pueden estar dispuestas en diferentes áreas del citoplasma o de su estructura, y les permiten ese movimiento, ya sea vibratorio, rotatorio, depende del tipo de parásito que nosotros veamos. Y ese tipo de estructura también presenta quiste, que es la fase de resistencia. Aquí tenemos un ejemplo de una yardia en su fase quística, que normalmente la característica es como más ovalada, más pequeña, y es inmóvil, ¿vea? En el caso de las estructuras que tienen cilios, son estructuras pequeñas, de filamentos más cortos, y estos sí están dispuestos alrededor de todo el citoplasma, como pueden ver ahí, simulan como pelitos, ¿verdad? Y le permiten el movimiento a dicho parásito. También presenta su fase quística, que es la fase de resistencia y la fase infectante. Y la característica de ellos, un ejemplo de ellos sería Balantidium coli. Son microscópicos ellos, por lo tanto los vamos a ver a través de lo que es el microscopio. Algunos de ellos pueden ser inofensivos o convertirse en oportunistas, ¿verdad? Y tienen diferentes formas que yo ya les mencionaba, que tienen la forma de quiste y la forma móvil, que es el trofozoito. ¿Dudas o consultas hasta el momento? Ok. En el caso de los protozoarios, la reproducción puede ser asexual o sexual, y en el caso de su alimentación, cómo ellos van a obtener sus nutrientes, puede ser por ósmosis, puede ser por fagocitosis, porque fagocitan diferentes nutrientes, y en el caso de los microorganismos que presentan cilios o flagelos, en este caso, estas estructuras que además de brindarles movimiento, les permite acercar los diferentes nutrientes a un sitio donde ellos ingieren los alimentos, que es conocido como citostoma. El citostoma de los parásitos es muy similar a una boca, específicamente porque le permite la entrada de los nutrientes. Y aquí tenemos una imagen microscópica de los parásitos, en el cual tenemos las amebas, que son una de las que presentan pseudópodos. Dentro de ellos, la más característica es Entamoeba histolítica, que presenta su fase quística, que es la redonda, y su fase de trofozoito, que es la móvil. En el caso de del trofozoito, es el que va a sacar el pseudópodo, esa prolongación que ustedes ven ahí. Pueden sacar diferentes prolongaciones del citoplasma en diferentes lugares. En el caso de la fase quística es mucho más redonda y es la fase infectante. De ahí tenemos los flagelados, ¿verdad? Estos tienen más de un flagelo, puede ser en forma de látigo o como membrana ondulante, ¿verdad? De ahí tenemos lo que son yardias, su género más característico, su especie más característica es Yardia lamblia. Y ahí tenemos lo que son las tricomonas, Trypanosoma cruzi, que es un parásito sanguíneo, ¿verdad? Aquí tenemos tricomonas, aquí arriba. Tenemos Yardia, perdón, aquí arriba. En su fase móvil, tenemos Yardia en su fase quística, que es más redonda, y tenemos Trypanosoma cruzi específicamente. Ahora bien, en el caso de los ciliados, son complejos que tienen diferentes cilios o estructuras más pequeñitas, distribuidos alrededor, y poseen diferentes tipos de núcleos. En el caso de Balantidium posee dos tipos de núcleo, que es un núcleo más grande y un núcleo más pequeño. En el caso del grande, la característica es que presenta de forma riñonada, y en el caso del pequeño es forma circular y casi no se ve. Y la especie ahí que nosotros conocemos es Balantidium coli. En el caso de los esporozoos, que son aquellos que no presentan aparato de locomoción,
se alteran en este caso de fase reproductiva sexual y asexual, son las características que son intracelulares que van a estar dentro de algunas células y no son móviles. Dentro de ellos tenemos el género Cryptosporidium, donde está Cryptosporidium parvum, y Toxoplasma, que es Toxoplasma gondii. En el caso del Toxoplasma, no sé si ustedes han escuchado sobre el parásito del gato, en las heces del gato, este es relacionado con este. En el caso de los helmintos, ya mencionábamos que son microorganismos o organismos multicelulares y pueden presentar diferentes formas. Normalmente pueden presentar fases de gusano, fases de larva y fases de huevo. Aquí ya la fase resistente no se llama quiste, sino que se llama huevo. De acuerdo a su morfología, nosotros podemos clasificarlos en mintos, en nemátodos, que son aquellos gusanos cilíndricos, aplanados, también los incluidos dentro de los plantelmintos, y a su vez los plantelmintos se dividen en dos, en cestos y tremátodos. En el caso de los cestos tenemos la especie más importante, Saenia solium o saginata, y en el caso de los tremátodos tenemos que son forma de hoja, Phaseola hepática. En el caso de los nematodos, tenemos que son gusanos cilíndricos y dentro de ellos tenemos Trichuris trichura, que es un gusano, y Ascaris lumbricoides, que es el más común. De ahí por último tenemos los artrópodos, ¿verdad? Que son organismos invertebrados. Dentro de ellos tenemos Aedes aegypti y están muy relacionados con, con lo que es parasitismo, por lo que es la producción o la transmisión de algunos parásitos o algunos otros tipos de microorganismos o como virus también. De ahí tenemos Sarcoptes escabies, que es ya un artrópodo en el cual por su acción él genera un tipo de parasitosis el mismo, afectación en lo que es a nivel de la piel o muy conocido como sarna, ¿verdad? Dentro de lo que son los helmintos, son gusanos conocidos como multicelulares. Esos tienen la característica de tener fases microscópicas como es un huevo y fases macroscópicas que pueden medir milímetros o metros como es las larvas y los gusanos adultos. Algunos son de vida libre, pueden ocasionar parasitosis o generar, tener una vida parasitaria y existen de dos tipos, aquellos redondos y aquellos aplanados, ¿verdad? Que ya mencionábamos anteriormente. En el caso de los redondos, también llamados como nematelmintos o nematodos, y en el caso de los aplanados como plantelmintos, como dice su nombre. Vamos a hablar un poco de los nematodos. En el caso de los nematodos, presentan lo que es un cuerpo cilíndrico, tienen lo que es una cavidad corporal, tienen lo que es un tubo digestivo, aparato reproductor muy desarrollado, ya que presentan sexos por aparte. Aquí ya vamos a tener en sus etapas adultas gusanos adultos macho, gusanos adultos hembra, que de acuerdo a sus características morfológicas nosotros los podemos diferenciar. Presenta lo que es un sistema reproductor sencillo y presenta diferentes estadios. ¿Qué estadios presentan los nematodos? Estadio de huevo, que es esta que ustedes ven aquí, tenemos un huevo de uncinaria. Este es un huevo de Trichuris trichura y este es un huevo de Ascaris lumbricoide. Ahí estamos hablando de tres tipos de nematodos que existen. Y en el caso de los gusanos adultos, que son estos, que van a estar diferenciados por las en este caso si son machos o hembras según las morfologías. En el caso de los ciclos de vida, ejemplo de ellos tenemos como, por ejemplo, el ciclo de vida de Ascaris, ¿verdad? En el cual cómo nos ingestamos o contaminamos de Ascaris es porque nosotros ingerimos un huevo larvado. Esta larva en el interior del huevo tiene que estar en larva del segundo estadio, en el cual al ingerirlo, esta larva va a eclosionar, va a romper el huevo y va a entrar a nivel de lo que es intestinal. En intestinal pasa esta larva en diferentes estadios hasta formar su fase adulta. En la fase adulta este se va a dividir en si es macho o es hembra. Aquella gusano adulto hembra, pues la característica es que una de las puntas es en forma, uno de los extremos, mejor dicho, es en forma de punta. Y en el caso del adulto macho, el extremo final es en forma de curvatura, como ustedes pueden ver aquí. Y
además del tamaño. En el caso del tamaño de la hembra es mucho más mayor que en comparación del macho. Una vez se ha formado lo que es estas formas de adulto, ambas copulan y generan lo que es la formación de nuevos huevos. Estos huevos están en este caso fértiles, son huevos fértiles que al defecarse a través de las heces, estos necesitan una etapa en tierra o en lo que es la tierra, en el ambiente, para que en este caso, se vuelva lo que es fértil el huevo y una vez fértil se genere lo que son las diferentes larvas, ¿verdad? La larva en el interior del huevo pasa a diferentes estadios hasta dar la larva de segundo estadio, que es la fase infectante, específicamente el huevo larvado con larva de segundo estadio, que otra vez nuevamente repite lo que es el ciclo. Ahora bien, en el caso de los Plantelmintum, estos son aplanados, y en el caso de estos, tienen aparatos digestivos muy rudimentarios, no presentan sexos por aparte, sino que son hermafroditos y presentan órganos de fijación que les permiten adherirse como ganchos o ventosas y se clasifican según su morfología en dos: trematos y céstodos. En el caso de los trematos, ya mencionábamos que son de forma aplanada en forma de ojo, como pueden ver en la imagen ahí. Y aquí tenemos la característica más principal o el parásito más conocido como esto, es fasciola hepática. Presenta dos ventosas que le permiten la adherencia a lo que es el tejido que va a afectar. Son hermafroditas, se reproducen en ellos mismos y presentan diferentes fases de su ciclo de vida, como es la fase de huevo, que es la microscópica, la larva ciliada, que esta la vamos a encontrar en el caracol, y el adulto, que es esta que nosotros estamos viendo aquí, que ya es el huésped. En este caso, este adulto va a invadir el huésped definitivo, ¿verdad? En el caso del huevo lo vamos a encontrar en el agua. En el caso de la larva ciliada o miracidio, eso lo vamos a encontrar en uno de los huéspedes intermediarios, que es el caracol. De ahí tenemos los céstodos. En el caso de los céstodos, son gusanos aplanados también, pero tienen segmentos o son segmentados, en el cual cada uno de los segmentos de esta tenia, que es la característica más principal o el parásito más representado, en el cual cada uno de esos segmentos es conocido como proglótida. Aquí tenemos una vista microscópica de lo que es el proglótido, en el cual este segmento va a contener diferentes y grandes cantidades de huevos en su interior de proglótide. Normalmente estos microorganismos, estos organismos, tienen la capacidad de poderse crecer y poder medir. Esto ya van a ser visualmente, en la fase adulta ya va a ser visto macroscópicamente y puede llegar a medir hasta 10 metros de longitud, de acuerdo a los proglótides que se le van aumentando. Ahora bien, en el caso de los proglótides, los más cercanos son los menogravidos, los más cercanos a la cabeza o el cólex, y los más lejanos o están más en las puntas y son los que se van a ir liberando, son los que tienen grandes cantidades de huevos, en que se encuentran gravidos, así le dice la literatura. Contienen estructuras reproductivas tanto masculina y femenina, que quiere decir eso, que son hermafroditos ellos mismos. Cada segmento contiene diferentes tipos de huevos, miles en algunas ocasiones, y en el caso del adulto contiene lo que son sistemas de fijación, como es el escólex, o también conocida como cabeza, que va a tener ventosas y ganchos que le permiten la adherencia al tejido, y por eso es tan difícil eliminar ese tipo de parásitos. No poseen lo que es intestino ni boca y normalmente absorben los diferentes nutrientes. En cuanto al ciclo de vida de este parásito, aquí puede ocasionar diferentes parasitosis o patologías cuando nosotros ingerimos la fase quística, porque además de que este huevo se puede llegar a ingestar, enquistar en tejido, y es donde genera específicamente lo que es una fase que es el cisticerco. El cisticerco es la fase enquistada en tejido y es la que nosotros ingerimos cuando comemos carnes crudas de cerdos
o reses, ¿verdad? Existen dos tipos de taenia, que es taenia saginata y taenia solium. En el caso de la taenia saginata está vinculada con la ingesta de carne cruda de res, y en el caso de la taenia solium está vinculada a carne cruda, ingesta de carne cruda que tenga este cisticerco de cerdo específicamente, carne de cerdo. Una vez nosotros ingerimos, este cisticerco eclosiona y libera lo que es el parásito en el interior de lo que es el intestino, y este parásito puede evolucionar hasta formar fase adulta, que va a tener lo que es este cólex, y este es cólec se fija a nivel de lo que es el intestino, da su crecimiento, donde crece, y este parásito adulto libera lo que es grandes cantidades de proglótides que van a contener grandes cantidades de huevos que van a ser liberados por las heces. En este caso, estos proglótides y lo que son los huevos pueden ser liberados por las heces, que pueden llegar a contaminar nuevamente lo que son los animales, o en algunas ocasiones pueden llegar a contaminar a un humano, ¿verdad? Y cuando ya el humano ingiere lo que es el huevo, ya ahí existe lo que es otro tipo de parasitosis, como es aquellos que genera lo que es la cisticercosis, que es la enquistación de lo que es este huevo a nivel de lo que es el tejido, y normalmente puede ir a afectar a nivel del cerebro. Sin embargo, se puede enquistar en otro tipo de tejidos también. De ahí tenemos lo que son los artrópodos. En el caso de los artrópodos, son estos parásitos porque tienen lo que es una gran importancia, porque son animales invertebrados que están relacionados con muchas parasitosis, y algunos de ellos generan una función de de vectores, perdón, de vectores que pueden generar la transmisión a huéspedes susceptibles, y tiene la característica de presentar aparatos digestivos bien desarrollados, sexos separados, y dentro de ellos tenemos algunos ejemplos como es la garrapata, el chinche, Sarcoptes escabiei, lo que son algunos mosquitos y lo que es la mosca, ¿verdad? Dentro de lo que es esos artrópodos, tienen aquellos que generan una metamorfosis completa, que presenta fases de huevo, larva, pupa y adulto, y metamorfosis incompleta, que son aquellos que generan fases como huevo, ninfa y adulto específicamente. En cuanto a la clase, eso sería lo correspondiente a la clase. No sé si tienen alguna duda. Siempre les dejo alguna bibliografía de consulta por si ustedes quieren investigar un poquito más sobre el tema, de dónde se ha tomado la clase. Y si tienen duda, la podemos solventar ahorita, o pueden hacer apoyo del foro también. Sí, licenciado, yo tenía una duda Ahorita. con relación a la neurocisticercosis. O sea, me preguntaba por qué